Muy bien. En este día voy a hablar algo sobre el legalismo. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, allí Pablo está hablándoles a los hermanos de aquel lugar. Al terminar un estudio de Gálatas, se podría llegar a la conclusión de que Pablo derrotó de tal manera a los maestros del legalismo. Esta cuestión vemos que debió dejar de perturbar a la iglesia para siempre, pero la historia y la experiencia demuestran lo contrario. El legalismo ha llegado a ser una parte importante de los que se dicen que son cristianos y que lo practican y creen que realmente es legítimo. Si los legalistas siguen con nosotros y que enseñan que la ley es la regla de conducta del creyente cristiano y que somos salvos por la fe, pero preservados por las obras, ¿qué es esto sino el judaísmo introducido en el cristianismo? Cuando se nos pide que aceptemos un sacerdocio, el judaísmo de ordenación humana, con unas vestimentas distintivas, con edificios modelados en base a, del templo, y con elaborados rituales y con un calendario de conjunto de fieles que constituyen la iglesia, con su cuaresma y sus fiestas, sus ayunos. ¿Y qué tenemos aquí sino la herejía de Galacia? Cuando se advierte a los creyentes acerca de que han de guardar el sábado, si han de salvarse al final, los modernos predicadores del legalismo están haciendo enormes penetraciones entre los que profesan fe en Cristo, y por eso debería advertirse a cada creyente contra tales enseñanzas, instruirlo acerca de cómo responder a las mismas. Los profetas del sábado, en general, empiezan predicando el evangelio de la salvación por la fe en Cristo, usan amados himnos evangélicos para seducir a los incautos y parecen poner mucho énfasis en las escrituras, pero ante todo ponen a sus seguidores bajo la ley de Moisés y como especialmente el mandamiento acerca del sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. ¿Cómo osan hacer esto? A la luz de la clara enseñanza de Pablo, que el cristiano ha muerto a la ley. ¿Cómo esquivan las claras declaraciones de Gálatas? La respuesta es que hacen una acusada distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral es los 10 mandamientos. La ley ceremonial cubre las otras reglas dadas por Dios, como las tocantes a los alimentos impuros, a la lepra, a las ofrendas a Dios, y así la ley moral, dicen ellos, nunca ha sido revocada. Es una expresión de la verdad eterna de Dios. Cometer idolatría, asesinato, adulterio será siempre contrario a la ley de Dios. En cambio, la ley ceremonial ha sido anulada en Cristo, y por ello llegan a la conclusión de que cuando Pablo enseña que el cristiano ha muerto a la ley, se está refiriendo a la ley ceremonial y no a los 10 mandamientos. Pero cuando
La ley moral sigue en vigor. Los cristianos están obligados a cumplirla, insisten ellos. Esto significa que han de guardar el sábado y que no deben trabajar en aquel día. Y mantienen uno de los papas de la Iglesia Católica Romana ordenó el cambio de la observancia del sábado al domingo, en una total violación de las escrituras. Este razonamiento parece lógico y atractivo, pero el rasgo que lo condena es que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Observemos los siguientes puntos. Segunda de Corintios 3, 7 al 11. Los 10 mandamientos son claramente declarados como lo que perece. Dice allí, para el creyente en Cristo. El versículo 7, la ley es descrita como el ministerio de muerte grabado en letras de piedra. Solo podría referirse a la ley moral y no a la ceremonial. Solo los 10 mandamientos fueron grabados en piedras por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Segunda de Corintios 3:11, leemos que el ministerio de muerte, aunque fue glorioso, perece. Nada podría ser más decisivo que esto. El sábado no es vinculante para el cristiano. A ningún gentil se le mandó jamás guardar el sábado. La ley fue dada solo a la nación de Israel. Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, la verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, porque por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová y que os santifico. Aunque Dios mismo reposó el 7º día, el primer día de la semana, por ningún decreto de ningún papa separamos el día del Señor en forma social para el culto y servicio, porque el Señor Jesús resucitó de los muertos aquel día, como prueba de que la obra de la redención había sido consumada. Y Juan 20:1, el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. También era aquel día que los discípulos se reunían para partir el pan, anunciando la muerte del Señor Jesús. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y fue el día señalado por Dios para que los cristianos separasen sus ofrendas según el Señor les hubiese prosperado. Primero de Corintios 16:1 y 2, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené las iglesias de Galacia. Cada día, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según hubiese prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Además, el Espíritu Santo fue enviado del cielo el primer día de la semana. Los cristianos no guardan el día del Señor como un medio para conseguir la santidad, ni por el temor al castigo. Separan por la amante devoción aquel día, aquel que se dio a sí mismo por ellos. Pablo no distingue entre la ley moral y la ley ceremonial. Más bien insiste en que es la ley una unidad total, y que hay una maldición sobre los que tratan de alcanzar la justicia mediante ella, pero no llegan a cumplirla en su totalidad. Los 9 de los 10 mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento como instrucción moral para los cristianos, y tratan acerca de cosas que inherentemente son buenas o malas. El único mandamiento que se omite es la ley del sábado.
La observancia de un día no es inherentemente buena o mala. No hay instrucción alguna a los cristianos acerca de guardar el sábado. Al contrario, la Escritura afirma inequívoca que el cristiano no puede ser condenado por no guardarlo. Colosenses 2, 16 y 17. Dice Pablo: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La pena para guardar el sábado en el Antiguo Testamento era la muerte. Nos dice en Éxodo capítulo 35, versículo 2: 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Pero los que insisten en que los cristianos guarden el sábado, en la actualidad no aplican la pena a los culpables. De este modo deshonran la ley y destruyen su autoridad, al no insistir en que se cumplan sus demandas. En realidad están diciendo: esta es la ley de Dios, pero no pasará nada si la quebrantas. Cristo no la ley, es la regla de la vida del cristiano. Deberíamos andar como Él anduvo. Esta es una norma más alta que la que fue establecida por la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Somos capacitados para vivir vidas santas mediante el Espíritu Santo. Queremos vivir vidas santas porque amamos a Cristo. La justicia exigida por la ley y por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así la enseñanza de que los cristianos han de guardar el sábado es directamente contraria a la Escritura. Colosenses 2:16. Es sencillamente, como dijo Pablo, otro evangelio sobre que la palabra de Dios pronuncia una maldición. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó a la gracia de Cristo, para seguir otro evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cada uno reciba la sabiduría de Dios para discernir la mala doctrina del legalismo en cualquier manera que pueda aparecer. Que nunca busquemos la justificación por medio de las ceremonias ni de esfuerzos humanos, sino dependamos total y únicamente en el Señor para cada necesidad. Recordemos que el legalismo es un insulto a Dios, porque pone a la sombra de la realidad en el ceremonialismo y en lugar de Cristo. Colosenses 2:16. Con esto se concluye. Una vez más, el apóstol Pablo está dispuesto a presentar la aplicación de lo que ha estado declarando. Podríamos recapitular lo anterior de la siguiente manera: los colosenses habían muerto a todo esfuerzo de agradar a Dios mediante la carne. No solo habían muerto, sino que también habían sido sepultados con Cristo y habían sido resucitados con Cristo a una nueva esfera de vida. Y por ello debían dejarse para siempre de los judaizantes, de los agnósticos, que trataban de arrastrarlos de nuevo a aquellas cosas a las que ellos
los colosenses habían muerto. Amén. Con esto terminamos esta parte que se trata del ceremonialismo. Amén.